Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren todos bien. Acá preparando un nuevo video cortito, pero lleno de cosas, ¿no? Para contar, para debatir, para comentar, compartir. Si te interesa el tema, si te gusta, si tenés dudas, si no estás de acuerdo o si estás de acuerdo, podemos interconectarnos. Solamente tenés que dar link en el canal, suscribirte, escribir, preguntar, proponer algún tema que te interese, que podemos tocar, siempre dentro del tema bíblico o religioso. Y hoy un tema medio también conflictivo. Son todos los temas que vamos a tocar, creo que es lo que siento compartir en este tiempo. Eh, Temas así que no se tocan mucho, ¿no? En la Biblia, en las iglesias, que podemos hacerlo fuera de la iglesia y debatir y cada uno exponer sus ideas y sus pensamientos y sus creencias. Todas son aceptadas, todas son bienvenidas, siempre y cuando sea con respeto y sin provocar en alguien ira o enojo o insultarlo, o lastimarlo. Eh, Te digo el título que tenía pensado ponerle a este video y es Jesús el transgresor. Si te hace ruido, vamos a ver por qué. Cuando hablo de transgredir no estoy hablando de alguien que roba, que peca, como muchas veces se le da esa interpretación a la palabra transgredir en la Biblia, ¿no? Muchas veces se compara casi al pecado, pero no estamos hablando sobre eso, sino del transgresor. ¿Qué es lo que dice el diccionario sobre la palabra transgresor? ¿Qué significa? El que transgrede la ley, el que transgrede normas, pactos y costumbres, el que no sigue mandatos impuestos. Eso significa transgresor, que no tiene nada que ver con una persona que peca o otra cosa. Esto lo estamos tomando de otro ángulo. Ahora, ¿por qué digo que Jesús fue el gran transgresor? Para eso tenemos que remontarnos a la época, al momento histórico en que Jesús estaba en la tierra, ¿no? Haciendo su ministerio, caminando y evangelizando y llevando la palabra de Dios a un mundo sin Dios. Decimos transgresor porque el Señor en ese momento clave de la historia pasó por arriba un montón de costumbres y de leyes y de mandatos, de pactos, de normas que regían. No irrespetuosamente, sino de una manera sabia, demostrando que lo que estaba haciendo no estaba mal. Porque a veces las transgresiones están mal, ¿no? Transgredir una ley, no podés matar, vas y matás. Eso está mal, pero me refiero a lo que el Señor hacía, que transgredía cosas, costumbres y todo eso, y que no podían acusarlo de nada hasta que le inventaron para crucificar lo que él se llamaba rey de los judíos y que le estaba haciendo sombra al César, pero hasta ese momento todo lo que él hacía y querían pillarlo, como dicen los españoles, ¿no? Con una soga como a los animalitos para enlazarlo, no podían porque se daban cuenta que chocaban contra algo que no estaba mal. Tenemos un montón de transgresiones del Señor, por ejemplo, sobre el día sábado, ¿no? Los judíos respetaban el sábado a ultranza, era el día que Dios le había dado para que guarden reposo, y vuelvo a repetirlo, esto es para el pueblo judío. Muchos que se llaman cristianos y son judaizantes guardan el día sábado. El Señor es Señor del día sábado. Y para los cristianos el día memorable es el día domingo, porque el domingo es el día que el Señor resucitó. Tuvo 3 días después de ser crucificado y el domingo resucitó, por eso el cristiano guarda el domingo, ¿no? Hay una historia que también un día de mañana podemos tocarla, que se remonta al paganismo, por qué se eligió el día domingo, por qué no, pero es otro tema. Por ejemplo, el Señor transgredió 2 veces muy conocidas que sabemos, una está en Marcos 2:23 y la otra en Lucas 6 del 1 al 5, o sea, pasa por arriba de la costumbre
de las normas y de la ley de guardar el día sábado como día de reposo. La de Marcos 2.23 es cuando el Señor un día sábado entra a la sinagoga y sana a un hombre que tenía la mano seca, dice, ¿no? Tendría algún problema y tenía la mano muerta, seca, muerta. Dice que los fariseos al ver esto se ofendieron, se irritaron porque no se podía hacer eso un día sábado. El día sábado tenía estipulado hasta el día de hoy, hasta la cantidad de metros que puede caminar una persona. No podían tocar dinero, no podían hacer ninguna obra, nada. Solamente dedicarse a la palabra, a escuchar la palabra, a meditar la palabra. Hasta el día de hoy. Y el Señor le curó. Entonces el Señor le dice, ¿qué está mal en día sábado sanar? ¿Salvar la vida a alguien? ¿Sanar de alguna enfermedad? ¿Está mal? Dios se va a ofender, por eso le habrá dicho el Señor. Me imagino, ¿no? Yo le agregué la última parte. Pero es una pregunta lógica. También los veo decir, sí, pero Dios mandó guardar el día sábado. Y ahí él le dice, el Señor, el Hijo es Señor del día sábado, manifestándose adelante del pueblo de Israel que estaba en ese momento reunido ahí como el Hijo de Dios, ¿no? Como el Mesías. Después tenemos a otra en Lucas 6, del 1 al 5, que es cuando va caminando con los discípulos, que ya estaba ahí rompiendo la ley, porque no podían transitar tantos kilómetros o metros, y él lo estaba haciendo por un campo de maíz, y dice que tuvieron hambre, y bueno, agarraban las semilla de maíz, la limpiaban, dice, refregándola y comían, iban comiendo para saciar el hambre. Y también nuevamente los fariseos, los religiosos de esa época, lo increpan al Señor de una manera muy violenta, y el Señor los corre con lo que ellos supuestamente conocían de memoria, que era la ley, que era el Antiguo Testamento, ¿no? Y le dice, no leyeron nunca cuando David en un día de reposo él y la gente que estaba con él tuvieron hambre y entraron al templo de Dios y comieron de los panes de la proposición, que eran panes especiales que solamente podían comer los levitas, los sacerdotes. No recuerdan eso, y nuevamente los fariseos se quedaron ahí. Y dice que confabulaban cómo destruirlo, cómo sacarlo del medio a este revolucionario, por decirlo de alguna manera. Y cuando digo revolucionario, no te ofendas, no te escandalices, porque un revolucionario no es solamente una persona que hace un cambio violento por las armas. Hubo revoluciones también pacíficas, como la de Gandhi, aunque no llegaron a finalizarse, porque todavía la India sigue siendo un país totalmente atrasado en un montón de cosas. Pero bueno, el revolucionario es el que cambia, ¿eh? Nosotros tenemos una imagen, decimos revolucionario y se te viene el Che Guevara a la cabeza. No estoy hablando del Che Guevara. Otro día lo hablamos si querés, pero estoy hablando de una persona que cambia, que cambia situaciones, que tiene una manera de ser que revoluciona, transforma donde él está. Por eso le digo que Jesús fue un gran transgresor. Y hay una transgresión muy importante para esos tiempos y que muchas veces pasa desapercibida por la mayoría de aquellos que la leen. Y es cuando en Lucas 8, capítulo 8, versículo 1, habla sobre las mujeres que seguían a Jesús. Dice que en Lucas 8 dice que iba Jesús con los discípulos y con él mujeres que le seguían, que estaban con él. Dice que eran mujeres que habían sido sanadas, que en el caso de María Magdalena, que se encontraba en ese momento y la nombran, había sido liberada de 7 demonios. Dice que después estaba Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, y que estaba una tal Susana que no es mi señora. Por las dudas, para que no le den tantos años. Recién acaba de cumplir 57. Y uno dice, ¿y en qué transgrede ahí Jesús? Esta creo que es más importante, esta transgresión que hace Jesús, que la de curar al hombre de la mano seca y que la de comer espigas en día sábado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, las mujeres estaban completamente aisladas de todo lo que se llamaba factor religioso, factor social y factor político.
La mujer tenía que ir a la sinagoga en el día que le correspondía a las mujeres, no podía entrar en cualquier momento, y tenía un lugar, el atrio de las mujeres, el patio de las mujeres, perdón, donde se reunían las mujeres para escuchar lo que se hablaba adentro. La mujer no actuaba ninguna, la mujer no podía hablar si el marido no la autorizaba a hablar. Y uno de los padres de la iglesia, no recuerdo su nombre, historiador también, nos habla de que la mujer en ese momento valía menos que un asno. Existía la esclavitud y si había una mujer esclava vendiendo, siempre iba a valer menos que un asno que estarían vendiendo ahí también en el mercado. Por eso digo que acá Jesús transgrede una ley terrible, machista, recontra patriarcal, la rompe en 1000 pedazos al permitir que mujeres que no eran las esposas, porque acá vemos María Magdalena era una mujer soltera, por lo que poco que se habla de la Biblia de ella. Susana es la única vez que se le nombra, ni siquiera dice quién es y de dónde viene. Y la única que era casada era la mujer de Chuza, del intendente de Herodes, que había dejado su hogar, supuestamente me imagino con el permiso, la autorización del hombre, o se mandó a mudar una de las dos, y se fue atrás de su Salvador, de su maestro, de su rabí, para servirle, dice la Biblia. Fíjense en qué machista está esa frase, ¿no? Porque verdaderamente estas mujeres, hay otros libros, que hablamos ya una vez, libros deuterocanónicos y libros apócrifos, de evangelio como el de Tomás, que hablan como que estas mujeres no solamente iban y lo servían con sus bienes, sino que eran discípulas del Señor, sino que compartían la palabra, sino que enseñaban, sino que evangelizaban. Pero después, otro tema, y ya lo hablamos y lo volvemos a tocar cualquier cosa, en el año 300, cuando la Biblia se recopiló, se dijeron lo que iba, lo que no iba, qué estaba bien y qué estaba mal, todo por hombres, aunque hoy algunos dicen que estaban inspirados por el Espíritu Santo, pero a mí me parece que no, que se pusieron cosas inspiradas por el Espíritu Santo, pero se dejaron también afuera cosas que también para mí fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Como los libros, cuando digo cosas digo libros, los evangelios deuterocanónicos, le vuelvo a decir, que están fuera del canon deuterocanónico, y los evangelios apócrifos, que son directamente evangelios prohibidos. Prohibidos hasta el momento que salió en internet. Ahí ya lo podés leer en cualquier lado. ¿Y por qué me quiero referir a eso? Porque el Señor, en estos actos de transgresión, estaba mostrando algo muy importante. Estaba mostrando que Él vino a estar con los que el mundo no quería estar, con los que el poder real de ese momento no quería estar. Los religiosos no querían estar con estos, los políticos no querían estar con estos, los comerciantes no querían estar con estos. Y me estoy refiriendo a los enfermos, a los leprosos que tenían que salir de la ciudad y tenían lugares especiales hasta que se sanaban o morían, no podían volver. Me refiero a los endemoniados, a los estafadores. Cuando digo estafadores me refiero a uno de sus discípulos, Mateo o Leví, que era recaudador de impuestos y publicano, y también a uno que el Señor entró a su casa a comer y los fariseos se le caía las pestañas de la bronca que tenían, y que era Zaqueo, otro que había robado a todo el pueblo porque cobraban, como dijo una vez un político argentino de uno de sus seguidores, ¿no? Es buen muchacho pero se queda con el vuelto. Bueno, Zaqueo hacía lo mismo, eso era un buen muchacho, porque el Señor fue a comer a la casa de él, pero se quedaba con el vuelto, o sea, cobraba para los romanos y se quedaba con alguna chirona en el bolsillo. Me refiero a que el Señor ahí también rompió un montón de esquemas, de estructuras y de cosas. Ahora, ¿por qué me interesa este tema? Porque creo que desde el año 300 y medio, que casi 400 en adelante, la Iglesia dejó de ser transgresora. Cuando la Iglesia se oficializó, por decirlo de alguna manera, cuando se hizo la religión oficial y todo el imperio y el mundo de ese tiempo empezó a tener a la Iglesia cristiana, y después del último concilio donde se englobó todo lo que hoy se conoce como religión,
la Iglesia Católica, ahí sale la Iglesia Católica, pero hasta ese momento la Iglesia Cristiana, hasta antes de ese concilio, del concilio creo que habíamos hablado el otro día, de Constantinopla, donde se selló todo, con el emperador Constantino como principal personaje ahí en el concilio, como si fuera un obispo, un pastor más, ahí donde entró ya la humanidad entera dentro de lo que era la Iglesia, el humanismo entero. Entró la política, entró el poder, entró el materialismo. Ahí la Iglesia cambia y se transforma en lo que hoy conocemos en sus distintas versiones. Católica con sus costumbres y sus ritos, ortodoxa con sus costumbres y sus ritos, protestante o evangélica con sus costumbres y sus ritos. Y ahí ya dejó de ser transgresora la Iglesia, porque ya la Iglesia se puso en el lugar de elitista. Y lamentablemente hasta el día de hoy la Iglesia es elitista. Es elitista porque muchos eligen el barrio donde van a poner su iglesia, otros eligen la iglesia a la cual se van a ir a congregar, por su aspecto, por la cantidad de personas, por la música, porque el guitarrista es lindo, porque el pastor tiene facha, o habla bien, o es flaco, o es rubio, o es gordo, o tiene ojos verdes, o tiene ojos celestes, según a lo que le gusta a cada uno. Se volvió en una iglesia elitista. Y no solamente se volvió en una iglesia elitista en esa soncera que nombré recién, sino que se volvió en una iglesia elitista en el tema de lo que predica y lo que enseña. Porque siempre está dejando gente de lado. Y el Señor no dejó a nadie de lado. Porque habla de prostituta. Si se le hubiese presentado una lesbiana o un gay, lo hubiese recibido igual. Porque si recibió una prostituta, ¿qué diferencia hay uno de otro? Es un pecador igual. El leproso era el lumpen más bajo de ese momento. Es como decir, hoy son muy pocos los pastores que pisan barro en los barrios de emergencia para llevar la palabra, muy pocos. Los más poderosos y se hacen los misericordiosos mandan un micro para que suban y los llevan a la iglesia, pero ellos no se acercan. A lo sumo manda algún líder que viva por ahí cerca o dentro del mismo barrio. Una vez uno me dijo, ¿para qué no te mates? Son de la villa, ¿no? ¿Qué pueden dar a la iglesia? Se transformó en una iglesia elitista. La religión se transformó en elitista. Entonces vemos que acá ya no está el espíritu del Señor, el espíritu transgresor del Señor. De decir, yo voy en contra de la marea. Yo no voy a involucrarme, ministro de la iglesia, no voy a involucrarme con mi cara y con mi nombre en política, a jugarme por un hombre, como lo hicieron, por ejemplo, acá los evangélicos con Macri, o también lo hicieron en Brasil con Bolsonaro. Porque ahí también te estás transformando en elitista y dejaste de ser transgresor. Porque estás eligiendo un sector y estás dejando afuera a otro, en contra del otro directamente, no dejando afuera a otro. O sea, se dejó, ves, es lo que yo te digo, en el último concilio donde se sella todo, se sale la iglesia espiritual, la iglesia transgresora, la iglesia rebelde, la iglesia misionera, la iglesia que caminaba en el barro, y se transforma en la iglesia que conocemos hoy, políticamente correcta y poderosa. Porque ya se empezó a involucrar en otros temas. Antes había que hacer fila para ir a los hospitales y que salga la iglesia que entró primero de visita para poder entrar vos. Ahora, ¿cuántas iglesias mandan gente a los hospitales? ¿Cuántas iglesias tienen ministerio carcelario? Me acuerdo que mi señora que tiene ese llamado de trabajar en los hospitales, con enfermos, con ancianos, arrancaron un montón y terminó mi señora sola yendo a los hospitales. Porque se fueron quedando. Y no había un empuje de atrás del liderazgo para que ese ministerio que tan importante, no, está bien, si no quieren ir hay que dejarlo. Total, el enfermo no diezma, no viene a la iglesia. Ese es el tema. Para ir cerrando, porque los minutos en YouTube son terribles. Dejó de ser una iglesia transgresora. Y creo que la iglesia, al dejar de ser transgresora, perdió ese poder
y esa novedad que a la gente le llevaba. Hoy la gente mira a la iglesia y la mira como la dibujó Marx, como el opio de los pueblos, la que te pone el ladrillo en la cabeza, no te deja pensar, no te deja actuar, no te deja decir, sino que tenés que seguir fielmente lo que ellos dicen, y si no estás de acuerdo en algo es porque el equivocado sos vos. Entonces es para pensar, es un tema para pensar. ¿La iglesia hoy está caminando el camino del Señor? ¿O lo está caminando a medias? Con un pie camina el camino del Señor, porque se predica, se habla de Dios, se habla de salvación, se ora, se alaba a Dios, y con el otro pie está caminando el camino del mundo, porque está enganchada en todos los poderes mundanos. Desde la política, hasta la educación, hasta los medios, se metió en todo. Y algunos dicen, está bien, no tenemos que involucrar porque tenemos que cambiar el mundo. ¿Y dónde dice la Biblia que tenemos que cambiar el mundo? Ese es otro tema. Yo leo la Biblia y a mí, antes de terminar la Biblia, en el último libro, el Apocalipsis, me dice que y en las cartas de Paulinas también, y el Señor también lo dice, que en los postreros tiempos, hoy, los últimos tiempos, el mundo iba a ir de mal en peor, que cuando el Señor venga, encontrará fe, encontrará amor. ¿No dice que vamos a ser peor que Sodoma y Gomorra? Entonces, ¿qué tengo que cambiar el mundo? No, tengo que sacarle gente a Satanás, no cambiar el mundo. El mundo no lo va a cambiar nadie, porque el mundo ya está sentenciado. Entonces lo que voy es a esto. La iglesia dejó de ser transgresora, de transgredir y pararse, como dicen los pibes ahora, de mano adelante del enemigo y arrebatarle gente, y se transformó en una iglesia que tranza con el poder del mundo. Y para los cristianos más radicalizados, el poder del mundo es el mismísimo poder de Satanás. Así que si me pongo un cristiano radicalizado, te diría, la iglesia tranza con el mismo Satanás para involucrarse en cosas que jamás Jesús le mandó que se involucre. Es para pensarlo, y ojalá lo puedas pensar. Y ojalá me escribas, y si sos amigo que tenés mi teléfono, me llames y me digas, no, estás equivocado en esto y esto, y si estoy equivocado haré otro video pidiendo disculpas en el que me equivoqué. Mientras tanto sigo pensando y sigo opinando lo mismo. Y si alguno cree lo contrario, que me lo demuestre con hechos. No solamente con palabras. Yo te estoy hablando palabras, pero estoy dando hechos. ¿Cuántos van a los hospitales? ¿Cuántos se meten en los barrios de emergencia? Los barrios de emergencia están trabajando la gente que vive en los barrios de emergencia, son muy pocos los que vienen de afuera. Entonces eligen misionar en Miami. Oren por el hermano Pirulo que se va a ir a misionar a Holanda. Déjame ir a mí a Holanda a misionar. ¿Por qué no vas a Zaire? ¿Por qué no vas al Líbano, como algunos van? No. Conozco un pastor que se fue, dejó la iglesia acá porque tiene un llamado en Miami. Y sí, me imagino. No hay pastores en Miami. Tiene que ir el de acá a Miami porque no hay pastores en Miami. Estados Unidos no tiene pastores. El país que más pastores tiene. Así está. Entonces, es para pensarlo. Espero que lo puedas pensar. Espero que ojalá estés en desacuerdo y podamos saberlo y hablarlo. Y si estás de acuerdo también es bueno que pongas me gusta, like, porque eso es lo que me da ganas de seguir hablando de estos temas. Y a partir de la semana que viene, para tener un orden, que me lo recomendó un amigo que sabe del tema, vamos a tener solamente martes y jueves los videos. Espero que me sigas, espero que sea de bendición, de que te haga crecer en las cosas del Señor y en tu vida personal. Un abrazo grande. Dios te bendiga.